Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Somos MCI Los Ángeles y nos alegra mucho que estés aquí conectado. En este canal podrás encontrar mensajes que hablarán directo a tu corazón. Así que prepárate para algo que transformará tu vida. ¿A cuánto les gusta ser devocional? No, con razón. Y estas agendas es un método que como pastores les hemos venido enseñando a nuestros estudiantes de escuela de líderes, de Universidad de la Vida, que ya se viene dentro de poco, a que puedas tener una vida devocional simple con Dios a través de un método que se llama SOAP. En inglés SOAP, en español significa jabón, pero no te vas a echar jabón. Es un método en el que tú vas a limpiar tu vida, tu corazón, a través de 4 pasos súper sencillos, y se los quiero mostrar hoy, poniendo la escritura que Dios hable a tu corazón, haciendo una observación de qué ves tú que el Señor te quiere decir, una aplicación de cómo tú puedes llevar en práctica lo que el Señor te está hablando, y una oración diaria. Yo quiero que tú al salir puedas preguntar por este cuaderno devocional, porque como iglesia estamos entrando a esa etapa donde estamos ganando todo. ¿Dónde? ¿En dónde? En la oración. Y queremos y sentimos la necesidad de fortalecer tu vida devocional, tu relación con Dios. Y a veces tú dices, pero yo no sé cómo hacerlo. Bueno, aquí son 4 pasos sencillos, y que tu líder de grupo de conexión semana a semana te pueda decir, bueno, ¿dónde está tu SOAP? ¿Dónde está tu tiempo devocional? Amén. ¿Se unen a este reto? ¿Quiénes se unen a este reto? Dale un aplauso al Señor. Tú dices, Señor, yo no me voy a quedar más sin una vida devocional. No me voy a quedar más sin una vida de oración, porque eso es precisamente lo que hemos estado hablando y enseñando durante todo este mes, cómo la oración es la llave para abrir la puerta, cómo la oración es lo que mueve la mano de Dios para tu vida. Y hoy yo quiero que hablemos acerca de esa oración que va unida a la fe, cómo la oración va construyendo tu vida de fe. Sabes que la oración sin fe es ineficaz. La oración sin fe es ineficaz, y la fe sin oración está vacía. Tú me puedes decir a mí, yo soy un hombre, una mujer de fe, y a veces eso le decimos a las personas. Pero si tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, pero no hay una vida de oración, entonces estás vacío. Si tú dices, bueno, yo tengo una vida de oración, pero no tienes fe cuando tú oras, entonces eres ineficaz. Por eso hoy el Señor que quiere enseñarnos a unir la fe con la oración, y que tu fe y tu oración empiecen a caminar como juntas, empiecen hoy a tomarse de la mano, donde tú vayas a salir de una vida religiosa en la que de pronto oras, pero sin ni siquiera piensas si estás creyendo en tu corazón o no. A veces le puedes pedir al Señor por algo, pero adentro, muy dentro de ti, no tienes fe para lo que le estás pidiendo al Señor. ¿A quién le ha pasado eso? Levante su mano y sea sincero, que tú puedes con tu boca decirlo, pero no creerlo. Y Dios como iglesia nos quiere llevar a esa oración, y sí, todos lo estamos haciendo, pero hay un nivel mayor de fe. Sin oración la fe se seca. Sin fe la oración se rinde. La oración es donde nace la fe. Y cuando esas dos caminan juntas, ¿sabes qué empieza a suceder dentro de ti? Lo que tú sientes que es imposible se empieza a convertir un posible dentro de tu corazón. Amén. Yo quiero hoy enseñarte
cómo el Señor va llevándote a través del proceso. Y yo quiero que ahí donde estás, si estás tomando notas, tú puedas tomar este título de cómo Dios construye tu fe a través de la oración. Me encanta lo que Jesús decía en Mateo 9. Él le decía a los discípulos delante de unos ciegos que habían sido sanos en ese momento, les decía: según la fe de ustedes les será hecho. Marcos 11:24 decía: por tanto os digo que todo lo que me pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Si te das cuenta allí esa conexión, todo lo que me pidas, ¿qué? Orando, ¿qué dice después? Creed que lo recibirás y así sucederá. Entonces Jesús, desde esos mismos momentos, el que estaba haciendo, le estaba enseñando a la iglesia, a los discípulos, le estaba enseñando a aquellos que lo conocían por primera vez. No es nada más pedir, es también creer en tu corazón. Nos podemos quedar orando por muchas cosas, pero nos hace falta ese elemento de la fe que te dice: lo que tú estás orando de verdad va a suceder. Y es que es la fe lo que nos lleva a nosotros a obtener lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. Por eso Jesús les decía: de acuerdo a tu fe va a ser hecho. No la fe del que tienes al lado. Mira a la persona que tienes al lado, a esa mujer, a ese hombre de fe. Míralo, míralo y dile: no, es que no es tu fe, es mi fe. Y sabes que muchas veces yo escucho a personas que dicen: bueno, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Yo no entiendo si yo le estoy creyendo a Dios por algo. Pero la pregunta es que, ¿estás orando también? ¿O solo estás creyendo? ¿Estás haciendo las dos? ¿Estás añadiéndole a la oración el elemento de la fe? ¿O estás nada más creyendo y también sin orar? Y yo te digo que si tú no entiendes cómo el Señor, a través de las etapas de la fe, a través de las etapas de la oración, Él va formando tu carácter, tú te vas a ir quedando en un lugar en el que tú no ves a Dios moverse. ¿Y cuántos quieren aquí ver a Dios moverse? ¿Cuántos quieren ver a Dios moverse? Cuando tú no entiendes que la fe y la oración van por etapas, ¿sabes qué va a pasar contigo? Te vas a empezar a resentir con Dios. Porque tú dices: yo de pronto busco, pero como que Dios de mí no se acuerda. ¿Cuántos han pensado así a veces? Como que el Señor se le olvidó que yo necesito ese esposo, esa esposa. Como que al Señor se le olvidó que yo estoy aquí sufriendo con mis hijos. Y en el corazón te empiezas a llenar de resentimiento hacia Dios. Puedes empezar a sentir esa batalla con la preocupación. Empieza a venir el temor al futuro. La depresión te empieza a encontrar. Y todo, ¿sabes por qué? Porque no entendiste que la oración y la fe van en etapas. Y solo depende de ti si decides caminar por ellas. Amén. Así que veamos cuáles son esas etapas de la oración, esas etapas de la fe. La primera etapa es que la oración siempre comienza con un deseo. La oración siempre comienza con un deseo o una necesidad. Es cuando en ti se empieza a generar como un clamor, como algo dentro de ti que dice: Señor, yo quiero que tú hagas esto. Yo deseo en mi corazón que tú bendigas de una manera diferente mi negocio. Yo deseo ver a mi iglesia venir, a mi familia venir a la iglesia. Yo deseo, Señor, que tú empieces a darme discípulos. ¿Cuántos desean eso? Diga amén. Yo deseo, Señor, que tú te muevas
en mi casa. Y sabes que nada comienza a suceder hasta que tú lo empieces a desear. Nada comenzará a suceder hasta que tú lo empieces a desear. Dios siempre obra a través de un deseo que Él va poniendo en tu corazón, a través de una necesidad que hay dentro de ti. Y muchas personas tienen deseos y tienen necesidades, pero esos deseos no son deseos que vienen de parte de Dios. ¿Y cómo sabes que un deseo viene de parte de Dios? Cuando tú necesitas fe para poderlo conquistar. Cuando ese deseo va ligado a la voluntad de Dios para tu vida. Cuando ese deseo va ligado a la palabra de Dios. Preguntan esta mañana, ¿será que lo que tú estás deseando viene del corazón de Dios para ti? ¿Será que lo que tú estás deseando es algo que no está ligado a su voluntad? Quizás tú estás deseando entrar en una relación, pero esa relación no es la voluntad de Dios para tu vida. O estás deseando entrar en un trabajo, pero ese no es el trabajo que Dios tiene para ti. Estás deseando hacer algo que Él no tiene en su agenda para tu vida. Y mira que por más de que tú ores por eso, por más de que tú le pidas al Señor por eso, no se va a dar. ¿Sabes por qué? Porque no está en sus planes. Así que cuando pensamos en la oración, lo primero que tenemos que hacer es decirle: Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Le has preguntado eso alguna vez a Dios? Señor, ¿cuáles son los deseos que hay en tu corazón para mi vida? ¿Cuáles son los deseos que hay en ti mientras yo vivo aquí en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón para mi matrimonio? Porque cuando viene ese deseo, ¿sabes qué va a empezar a venir en ti? Una necesidad de orar, una necesidad de buscar al Señor. ¿Qué sueño tienes en tu corazón que te está llevando a buscar al Señor? Ese es un deseo que viene de Dios. Todo lo que te lleva a acercarte más a Dios, todo lo que te lleva a ser insistente con el Señor, viene de Él. Entonces, ¿dónde comienza todo en la oración? ¿Con un qué? Con un deseo, con un sueño, con una necesidad. Ahora veamos lo segundo. Cuando tú estás orando y cuando estás creyéndole a Dios por algo, tú vas a tener que tomar también una decisión. Lo segundo que acompaña a la oración es la decisión. ¿Sabes que yo conozco muchas personas que solo se quedan orando por algo, pero nunca actúan? Y les preguntas: ¿y cómo vas con esta situación? ¿Y qué te dicen? Estoy orando. ¿Será que tú eres uno de ellos? Estoy orando, si no le estoy pidiendo al Señor. Pero cuando tú estás pasando de la etapa del deseo, del querer, haberlo hecho, tú necesitas empezar a actuar. Tú necesitas empezar a dar pasos. Necesitas empezar a moverte. Y es lo que llamamos pasos de fe. Nada va a suceder hasta que tú pases de la oración a la acción. De la oración a la acción. Y hay momentos en los que tú necesitas empezar a caminar hacia lo que tú estás orando. ¿Cuántos dicen amén? A mí me encanta esa imagen de la mujer del flujo de sangre en la palabra. Dice que era una mujer que llevaba más de 12 años
12 años con un flujo que era imparable. Había gastado todo lo que tenía en los doctores, había buscado todo tipo de soluciones humanas, hasta que ella escuchó que había un Jesús que estaba pasando por ahí y que él sanaba enfermos, que él curaba a los leprosos, que él levantaba a los muertos. Y ella, ¿sabes qué dijo? Empezó a orar: si tan solo yo tocara el borde del manto de Jesús, yo sería sana. Y eso empezó a convertirse en ella su oración. Ella escuchaba: Jesús pasó por aquí, va a pasar mañana. Y ella decía: si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo sería sana. Pero llegó el momento en que Jesús ya estaba ahí cerca, y ella pudo haber dicho nada más: ay, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana. Pero ¿sabes qué tuvo que hacer esta mujer? Ella tuvo que abrirse paso entre la multitud. Ella tuvo que tomar una decisión donde iba a ser criticada, una decisión donde quizás iba a ser rechazada, una decisión que personas y la ley no iban a entender, pero ella iba a pasar de la oración a la decisión, porque ella estaba expectante de ver un milagro. Y tú estás allí parado y quizás estás diciendo: si tan solo, Señor, tocaras mi hogar, si tan solo, Señor, cambiaras a mi hermano, si tan solo tomaras a la vida de mi esposo y la transformaras, si tan solo, Señor, abrieras esa puerta de la legalidad, yo sería sano. Pero hay una decisión que tú necesitas tomar. La fe, escucha, es activa, no es pasiva. En el libro de Santiago dice: muéstrame tu fe ¿con qué? Con tus obras, con los pasos que tú estás dando. La fe es algo que tú haces, no que sientes. Y necesitamos unir nuestras oraciones a pasos de fe. ¿Sabes que alguien dice que tomar una decisión llevará tu fe al gimnasio? ¿Tú has ido alguna vez al gimnasio y ves a esas personas así bien musculosas? ¿Sí? Tienes a un musculoso a tu lado, de pronto dices no. Y tú dices: wow, ¿y esa persona cómo fue que sacó esos músculos? Esos músculos no salen por accidente, amigo, amiga. No nacen o salen orando por ellos. Esos músculos, ¿sabes qué significaron? Decisiones. Decisiones. El trabajo, el comer diferente, el hacer ciertas cosas que otros no hacen, el no dormir y más bien levantarse temprano, irse a ejercitar. ¿Cuántos dicen amén? Me incluyo a mí, amén. Y necesitamos empezar a ejercitar el músculo de la fe. ¿Dónde sucede eso? En las decisiones que empiezas a tomar en oración. Algunos dicen: pero ¿qué si yo fracaso? ¿Qué si yo me equivoco? Bueno, el fracaso, ¿sabes qué te enseña? Te enseña cómo perseverar. El que toma decisiones, hermano, tiene que estar dispuesto a dos cosas. Míralas bien. Uno, tiene que estar dispuesto a invertir. Las decisiones que tú tomas en oración muchas veces te llevarán a que hagas una inversión de tu tiempo, una inversión aún de tus recursos, una inversión de tu energía, una inversión de ti mismo. Una decisión requiere inversión, pero una decisión también, ¿sabes qué requiere? Riesgo. Donde tú en oración vas a tener que empezar a soltar ya tu pasado. Vas a empezar a tener que soltar cosas que sucedieron porque estás creyendo por algo, pero el Señor te quiere llevar a eso y tú todavía estás aferrado a lo que pasó. ¿Sabes qué dice la palabra? Lo que pasó, pasó, y Dios restaura todo tu pasado. Así es el Señor.
Pero en oración, ¿tú qué necesitas hacer? Pasar el riesgo y soltar. Para algunos será soltar su seguridad. Si tú quieres caminar en el agua, entonces no te puedes quedar en el barco nada más diciéndole: Señor, llama que yo vaya a ti. Necesitas empezar a actuar. ¿Sabes qué imagen viene a mi mente? ¿Has visto esos acróbatas que están en los trapecios? ¿Sí los has visto? Que ellos se impulsan muy fuerte de adelante hacia atrás y van ganando ese momentum, van ganando esa fuerza, pero ellos deben hacer ¿qué? Saltar a la siguiente barra, y de allí se impulsan otra vez y toman fuerza y después ¿qué hacen? Sueltan esa barra y pasan a la siguiente. ¿Sabes que así también es en tu vida con Dios? Pero ¿qué pasa si un acróbata se quedara nada más impulsándose? ¿Qué sucedería? Sus brazos que van a empezar a pasar se van a debilitar. Va a empezar a mirar abajo y va a ver las circunstancias, va a ver el piso y va a decir: estoy perdiendo la fuerza. ¿Y tú crees que así va a poder saltar? No. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos allí balanceándonos en la vida de oración y pidiéndole al Señor, pero el Señor te está diciendo: suelta y agarra al otro. Suelta y ve a lo siguiente. Suelta y ya pasa a otra etapa. Suelta y comprométete con Dios. Suelta y ve ya a tener un encuentro con Jesús. Suelta y empieza tu negocio. Suelta y da el paso de iniciar tu grupo de conexión. Suelta y predícale a tu familia de Jesús. Suelta para que no te debilites y caigas, porque finalmente eso te hará detener. ¿Sabes qué pasa? Que hay momentos en que nuestra oración se estanca, no porque no sepamos orar, es porque hacen falta decisiones. Hacen falta decisiones. No puedes solo orar por algo y quedarte estático. Dios te da un deseo, Dios pone la necesidad, pero la oración te debe llevar a una decisión. Eso es lo que va edificando tu vida de fe. Veamos lo tercero. En la oración también la respuesta se demorará. Esa es la siguiente etapa. Entonces empieza con un deseo, pero después lleva a una decisión y después llega a la demora. A la demora. Y yo le pregunto a usted: ¿será que te gusta esperar? ¿A quién le gusta aquí esperar? Que dice: ay, qué rico, esperemos. Me encanta esperar. Odiamos esperar. Todos odiamos esperar. Cuando vamos al doctor y nos sientan allí en la sala y tú esperas y esperas y esperas y llaman tu nombre, pero no te llaman para ir a ver al doctor, te llaman para ir ¿a dónde? A otra sala de espera. Y ahí esperas y te llaman y ya me va a ver el doctor. No te llaman a tomarte los signos vitales y te sientas ahí un ratico. ¿Y qué pasa después? Esperas y esperas y esperas. ¿A quién le gusta esperar en un restaurante por la comida? ¿Ah? ¿A quién le gusta esperar en el tráfico hermoso de la ciudad de Los Ángeles? Levante su mano. Y estás allí y te entra la desesperación. ¿A quién le gusta esperar cuando pierdes un vuelo o lo cambian y te dicen: no, señora, su vuelo sale mañana a las 6 de la mañana y son las 6 de la tarde? Aún en el lugar más feliz del mundo, Disneyland. ¿A quién le gusta esperar por esos rides que son de 3 minutos?
con una fila de 2 horas. Odiamos la espera. ¿Alguna vez has estado apurado y Dios no lo estaba? ¿Alguna vez te ha agarrado un afán en tu corazón y Dios te dice: yo no estoy apurado, yo no tengo afán? ¿Alguna vez te ha pasado que tú estás listo pero Dios no? ¿Quién dice amén? Que tú dices: ya, Señor, pero Él dice: no, todavía no. Y es que yo te digo que Dios construye tu fe en las salas de espera de la vida. Dios construye tu vida de oración, escucha bien, en las salas de espera. En las salas de espera. Tú puedes tener un momento donde desees algo, pero Dios usualmente no lo hace inmediatamente. Nos lleva a esperar. Me encanta lo que dice Habacuc 2:3, y yo te quiero regalar esta promesa a aquellos que están en la etapa de la espera, en la oración, no en la pasividad, no en el silencio, que están esperando en la oración. Mira lo que dice el Señor para ti. Esta visión, este deseo es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Y aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esa promesa? Si tú la tomas, di: yo la tomo, yo la tomo. Pero hay una espera. Hay una espera en la que quizás algunos hoy están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo respondes mi oración? ¿Cuándo voy a encontrar la persona indicada, Señor? ¿Cuándo voy a ver el cambio en mis hijos? ¿Cuándo voy a ver mi ministerio florecer? ¿Cuándo voy a ver mi llamado dar a luz? Y es que Dios quiere trabajar en ti antes que trabajar en tu plan. Él quiere trabajar en ti antes que trabajar en tu deseo. Pensemos en la vida de Noé. ¿Sabes cuántos años tuvo que esperar Noé entre que el arca la empezó a construir hasta que empezó a llover? 120 años. No, tanto no, Señor. Santo, no, no quiero. Abraham recibió la promesa. ¿Y sabes qué pasó? Tiempo. 25 años hasta que cargó un bebé. Y en esos 25 años él aprendió a depender de Dios. José en la cárcel, con un sueño, con un deseo en su corazón. Y pasó el tiempo allí, pero él nunca dejó de buscar al Señor. Nunca dejó de ser fiel con Dios. Y llegó su tiempo. David fue ungido como rey desde que era un jovencito, pero pasaron años donde él estuvo en la espera, escribiendo esas canciones en el desierto, allí orando, allí buscando al Señor sin detenerse. Y había momentos donde de pronto la situación se volvía difícil, pero llegó su tiempo de respuesta. Jesús, ¿sabes cuántos años tuvo que esperar Jesús? 30. Siendo el Salvador, tuvo 30 años, donde una etapa fue solo un carpintero, no un Salvador, para cumplir el propósito de su Padre. En la espera es donde Dios refina tu oración, es donde Dios refina tu fe. Las demoras nunca destruyen su propósito para tu vida. Sabes que tienes que entender, y yo me identifico mucho con esto hoy, que una demora de Dios no significa un no. No significa un no. Sabes que mis hijos están aprendiendo la diferencia entre un no y todavía no. A veces cuando yo le digo a mi hijo no, todavía no,
Pero ¿cómo que no me lo vas a dar? ¿Pero por qué me estás diciendo que no? Todavía no. Y para el Señor es lo mismo. Y tú tomas esos todavía no como un no. Y lo que pasa es que te desanimas. Lo que pasa es que dices, no, eso para qué perseverar, para qué seguir orando, para qué seguir siendo fiel, para qué seguir buscando. Ya me dijo que no, pero no te ha dicho que no, te está diciendo todavía no. Una demora no es una negación. ¿Sí me estás escuchando hoy? Una demora nunca destruirá el propósito de Dios en tu vida. Yo te pregunto, ¿cómo estás manejando las salas de espera? ¿Cómo estás manejando las salas de espera? ¿Cómo estás manejando esta etapa en tu vida en la que de pronto no estás donde quisieras estar? ¿Has soltado la oración? ¿Se ha enfriado tu vida con Dios? ¿Te has alejado en vez de acercarte? ¿Te has llenado de argumentos en tu corazón? ¿Vienes a la iglesia? Sí, claro, vienes muy fiel, pero no hay en ti vida de oración. No hay en ti relación con Dios. En la oración, hermano, hermana, siempre habrán demoras. Y eso hace parte de esa etapa. ¿Cuántos le dicen hoy al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a esperar? Levante su mano y diga, Señor, yo estoy dispuesto a esperar. Yo estoy dispuesto a esperar. Pero no esperes pasivamente. Espera ¿cómo? Orando. Espera orando. Veamos cuál es la cuarta etapa. Mientras oras, ¿sabes también que llegarán dificultades? Mientras oras, llegarán dificultades. Y es que la oración no te hace invisible a las dificultades. Escúchame. Porque las dificultades son parte de las etapas de la oración. Hacen parte de las etapas de la fe en tu vida. Entonces no solo te toca esperar, sino que mientras esperas también tendrás problemas. ¿Sabes qué le decía Jesús a sus discípulos? En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y van a suceder situaciones donde tú dices, Señor, pero yo pensé que ya había esperado, que ya había orado. Y vendrá a tocar los problemas que se vendrán a través de circunstancias que empiezan a suceder, a través de críticas, de personas que empiezan a señalarte, personas que empiezan a decir cosas que no son. Tu familia empieza a decir, ay, pero es que usted tan cristiano, tan cristiana, que va a la iglesia y hace y sirve, y mire, no está pasando nada. Se empieza a levantar el enemigo. Esa es una etapa de la oración. Sabes, en la vida de Moisés, Dios lo llamó, él no quería ir a hacerlo, él le puso, Señor, llama a otro, yo no. Pero después vino un deseo en el corazón y requería fe, ir y enfrentarse a Faraón. Ese fue su primer problema. Y después de eso, ¿qué pasó? Se encontró con un mar en medio de él y la salida, y 1 millón de personas atrás de él siguiéndolo. Y después, ¿qué pasa? Se encuentra con que no había comida y con que no había agua. Y después, ¿qué pasa? Se encuentra con que el pueblo son unos quejumbrosos, murmuradores, y todo el día empezaban, ay, no puedo, ¿para qué nos sacas? Imagínate, más de 1 millón de personas quejándose a tus oídos todos los días. Ya suficiente tienes con tus hijos. Ahora imagínate 1 millón. Y después de eso se encuentra con serpientes que empezaron a
picar, morder a las personas y empezaron a morir muchos. Pero el Señor lo llevó ¿hasta dónde? Hasta el final. Y tú tienes que entender que vendrán situaciones, vendrán circunstancias, vendrán problemas, vendrán cosas donde el Señor está diciendo: tú estás orando, sí, pero yo estoy trabajando en tu carácter. Tú estás pidiendo, sí, pero yo estoy trabajando en esa área de tu vida. Déjame trabajar. Dios usa métodos que no son usuales. Dios usa personas, Dios usa situaciones. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en tu fe, está trabajando en tu vida de oración, está trabajando en tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Así trabaja Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:7. Me encanta este versículo porque dice que las pruebas de nuestra fe demostrarán que tenemos una fe auténtica. Dice que nuestra fe va a tener que ser probada como el oro. ¿Y sabes cómo se prueba el oro? Con el fuego. El oro se prueba poniendo tenazas y metiéndolo al fuego. Y allí en el fuego empieza a haber un proceso de purificación. Y Él dice allí: pero la fe de ustedes es mucho más hermosa que el mismo oro. Y al permanecer firme en tantas pruebas, vas a traer alabanza, vas a traer gloria, vas a traer honra al Señor. ¿Quién da un aplauso hoy por esa promesa? ¿Quién la toma y dice: Señor, aunque yo me halle en la etapa de las pruebas, de los problemas, yo sé que yo traeré gloria a ti? Que eso por lo que yo estoy orando te va a traer gloria a ti, te va a glorificar a ti, te va a traer alabanza, dice así. De pronto tú estás aquí hoy y te sientes acorralado, te sientes sin fuerzas, te sientes sin esperanza, estás como en esos callejones sin salida. Hoy déjame decirte que si estás en ese proceso, estás en buena compañía. Estás en buena compañía porque hay muchos que están viviendo lo que tú estás viviendo, o de pronto aún peor de lo que estás pasando. Pero cuando tú te determinas a aferrarte a Dios en oración, en espera, el Señor no te va a dejar en ese callejón sin salida. No dejes de orar. Dile al que está a tu lado: no dejes de orar. No dejes de orar. Y si ves que tiene cara como que no ha empezado ni a orar, tú dile: bueno, empieza a orar. Empieza a orar. Me encanta cómo cuando ves allí que el Señor lleva al profeta Ezequiel, Él lo lleva a un valle de huesos secos. ¿Y cuántos han estado aquí o están frente a valles de huesos secos? Y me gusta porque el Señor podía dar la orden en ese momento por el profeta y hacer que esos huesos secos se levantaran. Pero ¿sabes qué le dijo el Señor al profeta? Tú da la orden. Tú empieza a orar. Tú empieza a decirle: Espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre este valle de huesos secos. Tú empieza a llamar, tú empieza a profetizar, tú empieza a orar y a levantar tu voz. Estás en el valle de los huesos secos y estás esperando que Dios haga algo. Pues el Señor de vuelta te dice: tú profetiza, tú alza tu voz. Tú empieza a hablar sobre tu hijo palabras de vida. Tú empieza a orar en las mañanas en tu casa. Tú empieza a traer los milagros que necesitas. Tú empieza a hablarle a tus valles de huesos secos. Sabes que yo, cuando estaba creciendo, yo tengo unos padres que son de verdad personas de oración. Y yo tengo muchos recuerdos
en los tiempos de escasez, en los tiempos de dificultades así extremas como familia, en la que yo veía a mis padres a caminar por la casa y ellos estaban orando y tocaban las cosas, tocaban la ropa, tocaban la nevera. Yo veía la nevera con marcas de aceite así chorreando. Yo decía, ¿qué es lo que hacen ellos? Claro, yo estaba en esa temporada pequeña y yo me acuerdo que le pregunté un día, mami, ¿tú por qué unges la nevera? Porque luego el aceite no se pone, es en las personas. Y ella me decía, ¿sabes por qué? Porque yo estoy llamando los milagros y estoy declarando que mi nevera se llenará. ¿Y por qué unges la ropa? Porque es que no tenemos ropa. Y sabes que estoy declarando que la ropa va a llegar y va a llenar estos cajones. Y yo decía, wow, entonces tú oras por todo. Y decía, sí, siempre ora por todo. Ora por todo. Tú estás pasando en un tiempo de dificultad. Necesitas huesos que cobren vida. Ora. Entra a orar porque la oración tiene poder. Cuando hay noches, hay momentos, escucha donde si el Señor te mueve a orar, apaga la televisión. Apaga la televisión y ora. Levántate de donde estés y ora. Hay momentos donde el Señor quiere darte rompimientos. ¿Y sabes qué haces tú? Ay, mañana más bien oro. ¿Sabes qué consejo yo te doy? Empieza a ser sensible a los tiempos en los que Dios te está invitando a orar, porque esos son los momentos donde estás más cerca de tu rompimiento de lo que estabas antes. Tenemos que aprender a soltar el control del televisor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a saber que si no duermes una horita, pero oraste esa hora, ganas más que haber dormido. Tienes que aprender a decir, Señor, yo te estoy dando mi tiempo, ni sé orar, ni sé qué decir, pero yo voy a empezar a ponerme allí de rodillas y voy a empezar a buscar tu rostro en esta dificultad. Y voy a hablarle a mis hijos, voy a hablarle a mi ministerio, voy a hablarle a las cosas que necesito. Eso es oración. Estás en esa etapa de la oración. No dejes de orar. Deja que tus dificultades sean la gasolina para tu oración. Lo último, y quiero cerrar con esto, es que la quinta etapa de tu oración será tu liberación. La quinta etapa de la fe será tu liberación. Tu oración de fe traerá liberación. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿Sabes por qué? Porque ese es el fin de nuestra oración. Es ver un rompimiento. Es ver que hay cambios. Y yo sé que hemos estado en unas temporadas donde como iglesia nos hemos determinado, vamos a buscar a Dios en oración. Hemos doblado los tiempos de oración. Hemos dicho, Señor, vamos a buscarte noche y día, noche y día, noche y día. Y ha sido algo que, sabes, yo que siento, aquellos que han estado conectándose a ese espíritu, yo te voy a regalar hoy esa promesa. Viene liberación para ti. Viene liberación para ti. El rompimiento viene a través de la oración. ¿Sabes por qué Dios quiere darte libertad? ¿Por qué Él quiere darte rompimientos? Porque eso le da crédito a Él. Eso lo glorifica a Él. Cuando tú ves una respuesta, ¿sabes? Tienes que aprender a testificarla. Yo escucho muchas veces personas que dicen, wow, Dios me sanó en el servicio cuando oraron por los enfermos, y nunca lo habías dicho. ¿Sabes que eso le da gloria a Dios cuando tú testificas? Cuando tú levantas tu voz y dices, Señor, el Señor restauró mi hogar. En vez de decir, ay, es que me da pena contar cómo era mi esposo, cómo era yo, cómo era mi familia.
porque le das gloria a Dios. Y vienen tiempos de liberación para ti. Y esa es esa etapa donde tú ya empiezas a ver un rompimiento, donde tú ya empiezas a ver que la atmósfera empieza a cambiar. Tú empiezas a ver que las cosas empiezan a dar. Empiezas a ver que hay libertad en ti mismo. A veces el Señor te llevará a orar por algo, pero en ese proceso, ¿sabes qué va a pasar? Él te va a empezar a liberar a ti mismo. Él te va a empezar a cambiar a ti mismo. Un autor muy reconocido dice que la oración no cambia a Dios. La oración te cambia a ti. Y es tiempo de levantarte. Es tiempo de soltar pasividad. Yo le quiero hablar hoy a la iglesia. Es tiempo de soltar el desánimo. Si tú te has desanimado porque quizás no has visto, es tiempo de volver otra vez a doblar tus rodillas. Es tiempo de volver a Dios. Ay, pero es que para orar se necesita saber cómo hacerlo. No. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo con esas oraciones que tú no sabes si están bien, no sabes si son buenas o si son eficaces? Él intercede cuando una persona se pone de rodillas y empieza a orar, porque Él es el maestro de tu oración. Y va a venir el rompimiento. Va a venir el rompimiento a tu vida. ¿Será que te enfriaste en la oración? Aunque estamos hablando de una atmósfera de oración, ¿será que tú has escuchado realmente estos mensajes? Y has tomado estas palabras, porque yo tengo una promesa que el Señor me daba para mí, y yo sé que también es para la iglesia, y sé que va a traer liberación. Y yo quiero invitarte a que te pongas en pie mientras yo te leo esta promesa que es para ti, que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Yo sé que es una promesa de liberación para todo aquel que determine perseverar.